Capítulo 12. El obispo trabaja. Al día siguiente, al salir el sol, Monseñor Bienvenido se paseaba por el jardín. La señora Magloire salió corriendo a su encuentro toda azorada. «Monseñor, monseñor», exclamó, «¿sabe vuestra grandeza dónde está el canastillo de la plata?» «Sí», contestó el obispo. «Bendito sea Dios», dijo ella, «no sabía dónde estaba». El obispo acababa de recoger el canastillo en uno de los cuadros sembrados del jardín y se lo presentó a la señora Magloire. «Aquí está». «Sí», dijo ella, «pero vacío. ¿Dónde está la plata?» «Ah», dijo el obispo, «¿es la plata lo que buscáis?» «No lo sé». «Gran Dios, la han robado. El hombre de anoche la ha robado». Y en un momento, con toda su viveza, la señora Magloire corrió al oratorio, entró en la alcoba y volvió al lado del obispo. Este se había bajado y examinaba suspirando una planta de coclearia de Hillons que había destrozado el canastillo al ser arrojado. Un grito de la señora Magloire le hizo levantarse. «Monseñor, el hombre se ha escapado. Ha robado la plata». Al hacer esta exclamación, sus miradas se fijaron en un ángulo del jardín, en que se veían las huellas del escalamiento. El tajadillo de la pared estaba roto. «Mirad, por allí se ha ido. Ha saltado a la calle Cochefilet. ¡Ah, qué abominación! Nos ha robado la plata». El obispo permaneció un momento silencioso. Alzó después la vista y dijo a la señora Magloire con toda dulzura: «¿Y era nuestra esa plata?» La señora Magloire se quedó suspensa. Hubo un momento de silencio y el obispo se añadió: «Señora Magloire, yo retenía injustamente hace algún tiempo esa plata. Pertenecía a los pobres. ¿Quién es ese hombre? Un pobre, evidentemente». «Ay, Jesús», dijo la señora Magloire, «no lo digo por mí ni por la señorita, porque no es lo mismo. Lo digo por vuestra ilustrísima. ¿Con qué va a comer ahora, monseñor?» El obispo la miró como asombrado. «Pues no hay cubiertos de estaño». La señora Magloire se encogió de hombros. «El estaño huele mal». «Entonces de hierro». La señora Magloire hizo un gesto expresivo. «El hierro sabe mal». «Pues bien», dijo el obispo, «cubiertos de palo». Algunos momentos después almorzaba en la misma mesa a que se había sentado Juan Valjean la noche anterior. Mientras almorzaba, Monseñor Bienvenido hacía notar alegremente a su hermana, que no hablaba nada, y a la señora Magloire, que murmuraba sordamente, que no había necesidad de cuchara ni de tenedor, aunque fuesen de madera, para mojar un pedazo de pan en una taza de leche. «También es idea», dijo la señora Magloire, yendo y viniendo, «recibir un hombre así y darle cama a su lado. Aún estamos de enhorabuena, porque no he hecho más que robar. Ah, Dios mío, tiemblo cuando me acuerdo». Cuando el ama y la hermana iban a levantarse de la mesa, llamaron a la puerta. «Adelante», dijo el obispo. Abrióse la puerta. Un grupo extraño y violento apareció en el umbral. 3 hombres traían a otro agarrado del cuello. Los 3 hombres eran gendarmes. El cuarto era Juan Valjean. Un cabo de gendarmes que parecía dirigir el grupo estaba también cerca de la puerta. A poco entró y se dirigió al obispo haciendo el saludo militar. «Monseñor». Al oír esta palabra, Juan Valjean, que estaba silencioso y parecía abatido, levantó estupefacto la cabeza. «Monseñor», murmuró, «no es el cura». «Silencio», dijo un gendarme, «es su ilustrísima el obispo». Mientras tanto, Monseñor Bienvenido se había aproximado tan precipitadamente como le permitía su edad. «Ah, estáis aquí», dijo, mirando a Juan Valjean. «Me alegro veros. Os había evitado también los candeleros, que son de plata y os pueden valer muy bien 200 francos. ¿Por qué no os los habéis llevado con los cubiertos?» Juan Valjean abrió los ojos y miró al venerable obispo con una expresión que no podría pintar ninguna lengua humana.
Monseñor, dijo el cabo de gendarmes, ¿es verdad lo que decía este hombre? Le hemos encontrado como si fuese huyendo y lo hemos detenido hasta ver. Tenía esos cubiertos. Y os ha dicho, interrumpió sonriendo el obispo, que si os había dado un buen hombre, un sacerdote anciano, en cuya casa había pasado la noche. Ya lo veo. Y le habéis traído aquí. Eso no es nada. Según eso, dijo el gendarme, ¿podemos dejarle libre? Sin duda, dijo el obispo. Los gendarmes soltaron a Juan Valjean, que retrocedió. ¿Es verdad que me dejáis? Dijo con voz inarticulada y como si hablase en sueños. Sí, te dejamos. ¿No lo oyes? Le dijo un gendarme. Amigo mío, dijo el obispo, tomad vuestros candeleros antes de iros, llevadlos. Y se fue a la chimenea, cogió los 2 candeleros de plata y los dio a Juan Valjean. Las 2 mujeres le miraban sin hablar palabra, sin hacer gesto, sin dirigir una mirada que pudiese distraer al obispo. Juan Valjean, temblando de pies a cabeza, tomó los 2 candeleros con aire distraído. Ahora, dijo el obispo, id en paz. Y a propósito, cuando volváis, amigo mío, es inútil que paséis por el jardín. Podéis entrar y salir siempre por la puerta de la calle. Está cerrada solo con picaporte noche y día. Después, volviéndose a los gendarmes, les dijo, señores, podéis retiraros. Los gendarmes salieron. Juan Valjean quedó como un hombre que va a desmayarse. El obispo se aproximó a él y le dijo en voz baja, no olvidéis nunca que me habéis prometido emplear este dinero de haceros hombre honrado. Juan Valjean, que no recordaba haber prometido nada, quedó suspenso. El obispo había recargado estas palabras al pronunciarlas y continuó con solemnidad. Juan Valjean, hermano mío, vos no pertenecéis al mal, sino al bien. Yo compro vuestra alma. Yo la libro de las negras ideas y del espíritu de perdición. La consagro a Dios. Juan Valjean salió del pueblo conmovido. Caminó precipitadamente por el campo, tomando los caminos y senderos que se le presentaban, sin notar que a cada momento desandaba lo andado. Así anduvo errante toda la mañana, sin comer y sin tener hambre. Una multitud de sensaciones nuevas lo oprimían. Se sentía colérico y no sabía contra quién. No podía distinguir si estaba conmovido o humillado. Sentía por momentos un estremecimiento extraño y lo combatía oponiéndole el endurecimiento de sus últimos 20 años. Esta situación le fatigaba. Veía con inquietud que se debilitaba en su interior la horrible calma que le había hecho adquirir la injusticia de su desgracia, y se preguntaba con qué la reemplazaría. En algún instante hubiera preferido estar preso con los gendarmes y que todo hubiera pasado de otra manera. De seguro entonces no tendría tanta intranquilidad. Aunque la estación estaba muy adelantada, había aún en las enramadas algunas flores tardías cuyo olor que percibía en su camino le traía a la memoria recuerdos de la infancia. Estos recuerdos le eran insoportables, tanto tiempo hacía que no le habían impresionado. Todo el día le persiguieron multitud de pensamientos imposibles de expresar. Cuando ya el sol iba a desaparecer en el horizonte y alargaba en el suelo hasta la sombra de la menor piedrecilla, Juan Valjean se sentó detrás de un matorral en una gran llanura rojiza, enteramente desierta. En el horizonte solo se descubrían los Alpes, ni siquiera el campanario de algún pueblecillo próximo. Juan Valjean estaría a 3 leguas del Digne. Un sendero que cortaba la llanura pasaba a algunos pasos del matorral. En medio de su meditación, que no hubiera contribuido poco a poco a hacer más temerosos sus harapos para todo el que lo hubiese encontrado, oyó un alegre ruido. Volvió la cabeza y vio venir por el sendero a un niño saboyano de unos 10 años que venía cantando, con su gaita al lado y un cajón con una mona a la espalda. Era uno de esos alegres muchachos que van de país en país, enseñando las rodillas por los agujeros de los pantalones. El muchacho interrumpía de rato en rato su canto para jugar con algunas monedas que llevaba en la mano,
y que serían probablemente todo su capital. Entre estas monedas había una de plata de 2 francos, o sea, 40 sueldos. El muchacho se detuvo cerca del arbusto sin ver a Juan Valjean y tiró al alto las monedas, que hasta entonces había cogido con bastante habilidad en el dorso de la mano. Pero esta vez la moneda de 40 sueldos se le escapó y fue rodando por la hierba hasta donde estaba Juan Valjean. Juan Valjean le puso el pie encima. Pero el niño había seguido la moneda con la vista y lo había observado. No se detuvo, se fue derecho hacia el hombre. El sitio estaba completamente solitario. No había ni un alma en todo lo que podía abarcar la vista, ni en la llanura, ni en el camino. Solo se dejaban oír las débiles piadas de una nube de pájaros que cruzaba el cielo a gran altura. El muchacho volvía la espalda al sol, que doraba sus cabellos y teñía con una claridad sangrienta la salvaje fisonomía de Juan Valjean. Señor, dijo Saboyanito con esa confianza de los niños, que es una mezcla de ignorancia y de inocencia, mi moneda. ¿Cómo te llamas?, preguntó Juan Valjean. Geograsillo, señor. Pues anda con Dios, dijo Juan Valjean. Señor, dame mi moneda, volvió a decir el niño. Juan Valjean bajó la cabeza y no respondió. El muchacho volvió a decir, mi moneda, señor. La vista de Juan Valjean siguió fija en el suelo. Mi moneda, gritó el niño, mi moneda de plata, mi dinero. Parecía que Juan Valjean no oía nada. El niño le cogió el cuello de la blusa y le sacudió, haciendo esfuerzos al mismo tiempo para separar el tosco zapato claveteado que cubría tu tesoro. Quiero mi moneda de 40 sueldos. El niño lloraba. Juan Valjean levantó la cabeza, pero siguió sentado. Sus ojos estaban turbios. Miró al niño como con asombro, y después llevó la mano al palo gritando con voz terrible. ¿Quién está ahí? Yo, señor, respondió el muchacho. Yo, Geograsillo. ¿Queréis devolver mis 40 sueldos? ¿Queréis alzar el pie? Y después, irritado ya, y casi un tono amenazador, a pesar de su niñez, le dijo, ¿pero quitaréis el pie? Vamos, levantad el pie. Ah, con que estás ahí todavía, dijo Juan Valjean, y poniéndose repentinamente de pie, sin descubrir por esto la moneda, añadió, ¿acabarás de largarte de aquí? El niño le miró atemorizado, tembló de pies a cabeza y después de algunos momentos de estupor echó a correr con todas sus fuerzas sin volver la cabeza, ni dar un giro. Sin embargo, a alguna distancia la fatiga le obligó a detenerse, y Juan Valjean, en medio de su meditación, le oyó sollozar. Y en algunos instantes después el niño había desaparecido. El sol se había puesto. La sombra crecía alrededor de Juan Valjean. En todo el día no había tomado alimento. Es probable que tuviera fiebre. Se había quedado de pie y no había cambiado de postura desde que había huido el niño. La respiración levantaba su pecho a intervalos largos y desiguales. Su mirada, clavada 10 o 12 pasos delante de él, parecía examinar con profunda atención un pedazo de luz azul que había entre la hierba. De pronto se estremeció, sentía ya el frío de la noche. Se encasquetó bien la gorra, se cruzó y abotonó maquinalmente la blusa. Dio un paso y se bajó para coger del suelo el palo. Al hacer este movimiento vio la moneda de 40 sueldos que su pie había medio sepultado en la tierra y que brillaba entre algunas piedras. Su vista hizo el efecto de una conmoción galvánica. ¿Qué es esto?, dijo entre dientes. Retrocedió 3 pasos y se detuvo sin poder separar su vista de aquel punto que había pisoteado hacía un momento, como si aquella cosa que brillaba en la oscuridad hubiese tenido un ojo abierto y fijo en él. Después de algunos minutos se tiró convulsivamente a la moneda de plata. La cogió y enderezándose miró a lo lejos por la llanura, dirigiendo sus ojos a todo el horizonte, anhelante, como una fiera asustada que busca un asilo. Nada vio. La noche cerraba, la llanura estaba fría e iba formándose una bruma violada en la claridad del crepúsculo. Dio un suspiro y marchó rápidamente en una dirección,
hacia el sitio por donde el niño había desaparecido. Después de haber andado unos 30 pasos se detuvo y miró, pero tampoco vio nada. Entonces gritó con todas sus fuerzas: «¡Gervasillo! ¡Gervasillo!». Cayó y esperó. Nada respondió. El campo estaba despierto y triste. Juan Valjean se veía rodeado solo del espacio. En su derredor no había más que una sombra en que se perdía su mirada, un silencio en que se perdía su voz. Soplaba un viento glacial que daba a los objetos una especie de vida lúgubre. Los arbustos sacudían sus ramas descarnadas con increíble furia. Parecía que amenazaban y perseguían a alguien. El hombre volvió a andar, a correr. De rato en rato se paraba y gritaba en aquella soledad con una voz formidable y desolada: «Gervasillo, Gervasillo». Si el muchacho hubiera oído estas voces, de seguro habría tenido miedo y se hubiera guardado muy bien de acudir, pero debía estar ya muy lejos, sin duda. Juan Valjean encontró un cura que iba a caballo. Se dirigió a él y le dijo: «Señor cura, ¿habéis visto pasar al muchacho?». «No», dijo el cura. «Uno que se llama Gervasillo». «No he visto a nadie». Entonces Juan Valjean sacó 2 monedas de 5 francos de su morral y se las dio al cura. «Señor cura, toma para los pobres». Señor cura es un muchacho de unos 10 años con una mona y una gaita. Iba caminando. Es uno de esos saboyanos, ya sabéis. No lo he visto. «Gervasillo, ¿no hay algún pueblo por aquí? ¿Podríais decirme?». «Si es como decís, debe de ser un extranjero, de esos que pasan y nadie los conoce». Juan Valjean tomó violentamente otras 2 monedas de 5 francos y las dio al sacerdote. «Para los pobres», le dijo. Después añadió con azoramiento: «Señor cura, manda que me prendan. Soy un ladrón». El cura picó espuelas y huyó atemorizado. Juan Valjean echó a correr en la dirección que había tomado primeramente. Siguió a la suerte un camino mirando, llamando y gritando, pero no encontró a nadie. 2 o 3 veces corrió hacia algunos objetos que le parecieron una persona echada o acurrucada. Eran malezas o rocas a flor de tierra. En fin, se detuvo en un sitio en que había 3 senderos. La luna había salido. Paseó su mirada a lo lejos y gritó por última vez: «Gervasillo, Gervasillo, Gervasillo». Sus voces se apagaron en la bruma sin despertar ni un eco siquiera. Murmuró otra vez: «Gervasillo», pero ya con una voz débil y casi inarticulada. Aquel fue su último esfuerzo. Sus piernas se doblaron bruscamente, como si un poder invisible le oprimiese con todo el peso de su mala conciencia. Cayó desfallecido sobre una piedra con las manos en la cabeza y la cara entre las rodillas y exclamó: «Soy un miserable». Su corazón se abrió y rompió a llorar. Era la primera vez que lloraba en 19 años. Cuando Juan Valjean salió de casa del obispo estaba, por decirlo así, fuera de todo lo que había sido su pensamiento hasta allí. No podía explicarse lo que pasaba por él. Quería resistir la acción angélica, las dulces palabras del anciano: «Me habéis prometido ser hombre honrado, y yo compro vuestra alma. Yo la liberto del espíritu de perversidad y la consagro a Dios». Estas frases se presentaban a su memoria sin cesar, y oponía a esta indulgencia celeste el orgullo, que es en nosotros la fortaleza del mal. Conocía claramente que el perdón de aquel sacerdote era el ataque más formidable que podía recibir, que su endurecimiento sería infinito si podía resistir aquella clemencia, pero que si cedía sería preciso renunciar a aquel odio contra los actos de los demás hombres que había alimentado en su alma por espacio de tantos años, aquel odio en que hallaba un placer, y que en esta ocasión no había medio entre vencer o ser vencido, y que había comenzado una lucha colosal y definitiva entre su maldad y la bondad del anciano sacerdote. Ante estas meditaciones, que eran ya un principio de luz, caminaba con un hombre enajenado. Mientras tanto, caminaba así con los ojos extraviados. Tenía una percepción clara de lo que podía resultar de la aventura de Jean. Oía todos los ruidos confusos y misteriosos que aconsejaban o importunan
al espíritu en ciertos momentos de la vida. Una voz le decía al oído que acababa de atravesar la hora insolente de su destino, que ya no había término medio para él, que si desde entonces no era el mejor de los hombres sería el peor, que era preciso, por decirlo así, que se elevase a mayor altura, que el obispo descendiese más abajo que el presidiario, que si quería ser bueno debía ser un ángel, si quería ser malo debía ser un monstruo. Y aquí debemos volver a hacernos las preguntas que ya nos hemos hecho otra vez. ¿Tenía en su inteligencia alguna sombra confusa de lo que por ella pasaba? Ciertamente la desgracia, según hemos dicho, ya educa la inteligencia, pero es muy dudoso que Juan Valjean estuviese en estado de comprender todo lo que vamos diciendo. Si se le presentaban estas ideas, las vislumbraba más bien que las percibía, y solo servían para causarle una confusión inexplicable y casi dolorosa. Al salir de aquella cosa negra informe que se llama el presidio, el obispo le había causado un dolor en el alma, del mismo modo que una viva claridad hiere los ojos que acaban de salir de las tinieblas. La vida futura, la vida posible, se le presentaba desde entonces pura, esplendente, y le llenaba de ansiedad. Verdaderamente no sabía qué era de sí mismo. El presidiario había sido deslumbrado y cegado por la virtud, como un mochuelo que viera salir repentinamente el sol. Lo cierto, lo que Juan Valjean veía sin duda alguna, era que ya no era el mismo hombre, que todo había cambiado en él y que no había estado en su mano evitar que el obispo le hablase y le conmoviese. En esta situación de espíritu había encontrado a Gervasillo y le había robado sus 40 sueldos. ¿Por qué? De seguro no hubiera podido explicarlo. Era aquella acción un último efecto, un último esfuerzo de las malas ideas que había traído del presidio, vuestro impulso, resultado de lo que se llama en mecánica fuerza adquirida. Esto era, pero era también algo menos. Digámoslo claramente, no era él el que había robado, no era el hombre, era la bestia que por hábito y por instinto había puesto estúpidamente el pie sobre aquella moneda, mientras que la inteligencia luchaba en medio de tantas mortificaciones nuevas y desconocidas. Cuando la inteligencia despertó y vio esta acción del bruto, Juan Valjean reconoció con angustia y dio un grito de espanto. Al robar la moneda al niño se había verificado en él un extraño fenómeno que parecía imposible en su situación. Pero había hecho una cosa de la que hacía mucho tiempo no era capaz. Sea como fuere, esta última mala acción causó en él un efecto decisivo. Atravesó bruscamente el caos que tenía en la inteligencia y lo disipó. Separó a un lado las nubes sombrías y a otro la luz, y obró en su alma en el estado en que se encontraba, como obran algunos reactivos químicos sobre una mezcla, precipitando un elemento y clarificando el otro. Ante todo, antes de examinarse y de reflexionar, azorado como el que busca su salvación, trató de buscar al muchacho para devolverle su dinero, y cuando conoció que esto era inútil e imposible, se detuvo desesperado. En el momento en que exclamaba «soy un miserable», acababa de conocerse tal como era. Estaba en aquel instante como separado de sí mismo, y se figuraba que él no era más que un fantasma y que tenía delante de sí al repugnante presidiario Juan Valjean en carne y hueso con su palo en la mano, su blusa y su saco lleno de objetos robados a la espalda, su fisonomía resuelta y taciturna, su imaginación llena de proyectos abominables. El exceso del infortunio, según hemos hecho notar ya, había hecho visionario en cierto modo. Esto fue, pues, una visión. Vio realmente a Juan Valjean con su siniestra fisonomía delante de sí.
Estuvo casi dispuesto a preguntarse quién era aquel hombre y le tuvo horror. Su cerebro estaba en uno de esos momentos violentos y sin embargo horriblemente tranquilos, en que la meditación es tan profunda que absorbe la realidad. Momentos en que no se ven los objetos que se tienen delante y se ven fuera de sí mismo las imágenes que existen en el espíritu. Se contempló, pues, por decirlo así, a la cara y al mismo tiempo a través de aquella alucinación vio, como en una profundidad misteriosa, una especie de luz que tomó al principio por una antorcha. Examinando con más atención esta luz encendida en su conciencia, vio que tenía la forma humana y que era el obispo. Su conciencia comparó sucesivamente estos dos hombres, colocados enfrente de ella, el obispo y Juan Valjean. Había sido necesario nada menos que el primero para vencer al segundo. Por uno de estos efectos singulares, propios de esta clase de éxtasis, a medida que la ilusión se prolongaba, el obispo crecía y resplandecía sus ojos, y Juan Valjean se achicaba y desaparecía. Después de algunos instantes solo quedó de él una sombra. Después desapareció del todo. Solo quedó el obispo. El obispo que iluminaba el alma de aquel miserable con un resplandor magnífico. Juan Valjean lloró un buen rato. Lloró lágrimas ardientes. Lloró sollozando. Lloró con la dignidad de una mujer, con el temor de un niño. Mientras lloraba se encendía poco a poco una luz en su cerebro, una luz extraordinaria, una luz maravillosa y terrible a la vez. Su vida pasada, su primera falta, su larga expiación, su embrutecimiento interior, su endurecimiento interior, su libertad halagada con tantos planes de venganza, las escenas de casa del obispo, la última acción que había cometido, aquel robo de 40 sueldos a un niño, crimen tanto más culpable, tanto más monstruoso, cuanto que tuvo efecto después del perdón del obispo. Todo esto se le representó claramente, pero una claridad que no había conocido hasta entonces. Examinó su vida y le pareció horrorosa. Examinó su alma y le pareció horrible. Sin embargo, sobre su vida y sobre su alma se extendía una suave claridad. Parecíale que descubría a Satanás con la luz del paraíso. ¿Cuánto tiempo estuvo llorando así? ¿Qué hizo después de llorar? ¿A dónde fue? No se supo. Solamente parece averiguado que aquella misma noche, el conductor que hacía el viaje a Grenoble y que llegaba allí hacia las 3 de la mañana, al atravesar la calle donde vivía el obispo, vio a un hombre en actitud de orar, de rodillas en el empedrado, en la sombra y delante de la puerta de Monseñor Bienvenido.